Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Una Noche con Ideas. Los periodistas en general siempre estamos corriendo detrás de la noticia, detrás del ahora, de lo inmediato. Parece que todo es todo o nada en ese momento. Bueno, este espacio que tiene preparado el Canal de la Ciudad es para otra cosa, es para hacer otra cosa, para reflexionar, para pensar, para debatir ideas, para analizar situaciones no tan coyunturales, sino situaciones más generales que tienen que ver también con la vida de todos nosotros. En este programa tenemos un gran invitado, un periodista que actualmente conduce su programa en el prime time del canal Todo Noticias, Solo una vuelta más, con mucho éxito, que además tiene un agregado muy importante como para entrevistarlo desde otro lugar. Es psicólogo. Y en este ambiente no abundan los psicoperiodistas, periopsicólogos, como para poder dejarlo pasar y no detenerse un ratito a charlar con él. Obviamente te habrás dado cuenta, me estoy refiriendo a Diego Seigman, a quien le doy la bienvenida. Diego, bienvenido. Muchas gracias, querido Dani Santa Cruz. Contento de estar acá. Bueno, con Diego nos unen gran amistad y años también de haber trabajado juntos, nos conocemos. Pero por eso me animo a meterme arrancando desde la intimidad. Papá psiquiatra, tu viejo, tu mamá psicóloga. ¿Qué era un mandato familiar ser psicólogo o había una vocación detrás de eso? Bueno, eso es lo que yo me pregunté en el año 1990 o 1989, en lo que eran los talleres de orientación vocacional del Borda, que incluso deben existir todavía. Había, digamos, de la parte externa del Hospital Borda, ese servicio. En nuestra época analógica, se usaba la guía del estudiante. ¿Viste que todo el mundo cree que nace con una vocación? Sí. Bueno, pasaban los años y todos mis amigos iban como les iba irrumpiendo una vocación. Así como te sale el bigote medio gris a los 14, vos decís, yo estaba esperando tener la iluminación un día, levantarme y ver qué iba a hacer. Y pasaban los años y no ocurría eso. Y era muy angustiante. En un momento aparece la guía del estudiante. ¿Te acordás que es esa guía, que es como una guía clasificada con todas las carreras, en papel? Vos ibas subrayando con lápiz lo que te interesaba. Con esa guía fui al Borda y ahí, por descarte, no pude terminar de desestimar, así como había desestimado el resto de las carreras, no conseguí los argumentos suficientes para terminar de desestimar la psicología. Entonces me llevé esa idea y empecé a estudiar psicología. Pero bueno, pero en tu casa la conversación familiar pasaba por la psicología, por la psiquiatría, bueno, tus viejos profesionales. Me imagino que a la hora de elegir, fuiste al Borda, ni más ni menos, a hacer esta evaluación, estabas de alguna manera, no te digo condicionado, pero sí de alguna manera direccionado hacia algo parecido. Por supuesto, estaba el mandato y mi otro yo escapando del mandato o revisándolo. Bueno, empecé a estudiar psicología, pero también estudié periodismo, casi por azar. Sí. Ahí a eso íbamos ahora. ¿Cuándo Claro. llega el periodismo? ¿Llega después? Nada, digamos, periodismo sí que es algo que no estaba pero absolutamente en los planes. Un día fui a llevar el auto, me acuerdo, a arreglar. Mi vieja tenía, mirá este auto, un Taunus Guía marrón. Con techo esos vinílicos. 84 sería el auto. Entonces andá a llevarlo a Warnes. Y lo llevo y para volver me tenía que tomar un colectivo. Y paso por el costado de la cancha de Atlanta. Y me encuentro con un pibe que yo había conocido a unos años antes, que es de tu vida. Dice, yo estudio periodismo en TEA. ¿Qué es eso? Bla, bla, bla. Me anota, no había celulares en esa época o nada. Me anota, anda a ver. Y yo fui a ver. Pero podría haber ido, qué sé yo, al Parque Centenario, ahí al Observatorio de Astronomía, y me hubiera metido. Como muy azaroso eso, pero cuando entré me gustó mucho. Y vos me dirás, ¿qué es lo que te gustó del periodismo? Mirá, todos tenemos en un más o en un menos, no sé si todos, pero es muy habitual como pequeños rasgos obsesivos de querer saber todo, una pulsión de conocimiento. Lo que yo veía rápido en el periodismo, y a diferencia de la psicología, es que rápidamente veías, en una semana tenías política nacional, política internacional, espectáculos,
te obligaba a leer y a hacer una inmersión en conocimiento general fenomenal. Eso me resultaba muy atractivo. Y a la vez y en paralelo estudiaba periodismo. Bueno, hubo ahí una tensión muchos años acerca de, bueno, ¿qué hacemos con las dos cosas? ¿Van las dos? ¿Cuál de las dos va a ir? Decidiste por las dos, porque vos ahora sos un periodista que le ha ido muy bien, periodista exitoso, digamos, en tu carrera, en televisión, en radio. Escribiste muchos años en La Nación. Diego tuvo una etapa en la cual yo creo, a ver, lo impulsó dentro de la carrera del periodismo con una sección que él tenía en el diario La Nación, que era Políticos al Diván, donde vos entrevistabas, pero utilizando la psicología. Pero nunca dejaste de trabajar ni de psicólogo y siempre mantuviste las dos profesiones en paralelo. Siempre, al día de hoy me guardo un día para atender a algunos pacientes porque también me oxigena. La verdad que me complementa, además adoro atender y me parece de las cosas más desafiantes y lindas en materia profesional. ¿Y haces terapia vos? Sí, también. También. Sí. ¿Nunca dejaste? Sí, por supuesto. Si Como yo dejé de analizarme. Sí, por supuesto. A mí no me gusta la cronificación de las terapias. Hay un momento, Dani, en donde el terapeuta ya sabe lo que le vas a decir y vos ya sabés lo que te va a decir el terapeuta. Cuando llegás a ese punto, como en una relación, si vos querés, de pareja, me parece que lo conveniente es bajarse. Yo no soy favorable o no soy muy amigo de las terapias prolongadísimas. Me parece que hay un momento de no sorpresa en la intervención que hace que se pierda el efecto de la terapia. Diego, cuando vos entrevistás, y esto te lo digo como colega, más allá de amigo, yo tengo una admiración por tu forma de realizar entrevistas, que es como que estás viendo un poquito más allá al entrevistado. O sea, vos le estás preguntando sabiendo que hay caminos y accesorios que van a llegar al entrevistado sin la pregunta directa. Recuerdo, y esto lo pueden encontrar en YouTube, una entrevista que le hiciste para La Nación a Jaime Bailey, un periodista, hombre totalmente descontracturado, un tipo libre, que no tiene prejuicios. Y en algún momento lo hiciste quebrar cuando le hablaste, le preguntaste sobre su identidad sexual y cómo se la comunicó a la madre, cómo era la relación con su papá respecto a eso. Y un tipo que venía avasallando, tirando respuestas con una libertad total, en un momento quiebra, cae. Porque tu pregunta fue como pará, me está tocando una fibra muy delicada y te respondió bien, muy afectuosamente, pero uno nota que en tus entrevistas lográs ese bonus track que a otros periodistas no tenemos. Hay entrevistas que son más coyunturales, donde no hay una pretensión de búsqueda de historia de vida, nada. Las más disfrutables para mí son este tipo de entrevistas que incluyen una conversación más panorámica de la vida de una persona. Jaime Bailey es un gran transgresor, pero hoy es fácil ser transgresor. Él fue transgresor en la Lima, en la Lima conservadora de los años 60 y 70, con madre religiosa y padre militar. Vos me preguntabas si yo había sido capaz de transgredir el mandato familiar de salud mental. Y sí y no. El que transgredió de verdad fue él. El padre de Jaime Bailey quería que él tomara las armas, lo llevaba a cazar. Y en una de las partes más, si vos querés, conmovedoras, Jaime cuenta que él empuñaba el arma, apuntaba al venado, y cuando tenía al venado en la mira, no podía apretar el gatillo. Y el padre le decía: ¿qué te pasa? ¿Sos débil? ¿Sos una bailarina? ¿Sos delicado? Era muy denigrante. Vos pensás, en aquellos años no existía ni estigmatizar, todo un repertorio de cuestiones que sabemos ahora de cómo se daña a un niño, a un hijo, a una hija. Bueno, en ese momento, mucho más crudo, él padecía esa incomprensión del padre y también de la madre, que quería verlo religioso. Y bueno,
Fue una muy buena entrevista en donde él contó que su dolor máximo, él se despidió del papá finalmente en la cama del hospital, el padre ya no podía hablar, él le dio un beso en la frente y le dijo, papá, te perdono por todo. Y se despidió del padre. Y con la madre cuenta que tiene una buena relación, pero hay algo, y así cierra la entrevista, que es fuerte. Y Jaime Bailey dice, yo lo único que le suplico a mamá es que alguna vez lea mis libros y los termine. Mi mamá nunca leyó un libro mío y lo terminó. Vos fijate, a corazón abierto, cuál es ese dolor que a pesar de un tipo que ha logrado y ha hecho lo que quiso, es un exitoso en Miami, con miles y miles y miles de televidentes, todavía hay un punto, es decir, el no reconocimiento en el fondo de su madre. Al menos o como en una escritor, parte. En una parte como escritor, Sí, claro. por eso. Ahora, entrevistaste siempre en tu carrera escritores, artistas, gente de la cultura, filósofos, pensadores, pero también funcionarios políticos y funcionarios, gente que no lo sabe, que cuentan y dicen hasta donde le conviene. Muy pocas veces o intentan no ir más allá o no equivocarse en una entrevista, porque eso tiene costos para su carrera política. ¿Vos sentís que cuando vos los entrevistás van con un cuidado distinto al que tienen con cualquiera de nosotros? Por tu condición de psicólogo, lo digo. A mí me parece, yo clasificaría dos grandes tipos de entrevistados. Los que tienen jefe y en definitiva no te están hablando a vos, sino que le están hablando al jefe o a la jefa o a su espacio. Sí. Y los que ya tienen suficiente poder como para estar desenganchados de la mirada juzgadora de alguien. Esos son los más lindos. Los que tienen espaldas para bancarse, decir lo que tengan que decir. Barrio Nuevo, Jorge Brito Padre, el fundador, uno de los fundadores del Banco Macro. En su momento, no sé, fue Oscar Lescano de Luz y Fuerza. Digamos, hay una serie de, si vos querés, en un momento Felipe Solá. Hay una serie de personajes que son sumamente interesantes porque están más de vuelta que de ida. Y cuando estás más de vuelta y te sentís más seguro, te soltás. Esos son los que uno más disfruta entrevistar. Tienen menos cassette, tienen más ganas de contarte su vida. ¿Cómo calificarías a la dirigencia política en general? Por supuesto que hay excepciones, uno no puede meter a todos en la misma bolsa, pero puede haber un patrón, un común denominador, una forma, un modo de comportamiento. ¿Cómo la definirías psicológicamente a la dirigencia política argentina? ¿Como neurótica, como psicótica? No voy a poner un diagnóstico psiquiátrico Sí. o de manual de psicopatología. A mí me parece que también hay una vieja política en donde los políticos y las políticas hacen de lo que debería ser un medio un fin en sí mismo. La política no es una herramienta de transformación, es para ellos un modo de vida. La rosca, el famoso derpo, es decir, el poder. Hay como toda una mirada endogámica en donde todo el tiempo se están hablando a sí mismos y donde no hay más una mirada de proyecto de país, sino una mirada de proyecto de poder, sobre todo de supervivencia. A ver cómo acomodamos el espacio, cómo ocupamos, como si fuera el tablero del TEC donde podemos colocar nuestras fichas. Por supuesto que en la narrativa hay un proyecto de país, pero muchas veces queda como difuso y lo que vos ves, no quiero meterme en la coyuntura en este ciclo, pero lo que uno ve en gran parte de lo que viene pasando en los últimos tiempos en Argentina, tiene que ver con una agenda endogámica de las necesidades de la líder de un espacio. Eso es todo una parte de la política. Me parece que hay otra parte, y no es exclusivo de uno o del otro campamento, puede haber en los dos, que empieza como a volver a los orígenes, y ¿en qué podemos modificarle la vida a la gente? ¿Cómo le cambiamos lo que se llama el primer metro cuadrado? ¿Qué hacemos en lo concreto para mejorarle la vida?
¿Pero ese debate está en la política actual para vos? ¿Está presente? Porque sería una buena noticia si lo está. Está en los hechos. Por supuesto, mi respuesta es absolutamente sesgada. Sí. Yo lo veo más, si querés, en intendentes que en grandes cargos nacionales. Pero me parece que ahora, por ejemplo, se está hablando de que va a hacer falta pagar costos para transformar estructuralmente a la Argentina. Y bueno, esto era una conversación que estaba vedada. Pagar un costo político fue tabú durante años. La política estaba para venir a dar, no para venir a exigir o a explicar cuál era la situación. Bueno, ahora hay cierto clima social donde se va a poder decir la verdad. ¿Cuánto tiempo la gente va a tolerar un esfuerzo? Lo veremos en los próximos capítulos. Pero está, me parece, habilitada la conversación pública ahora para hablar de algo que antes no se podía ni mencionar, que es, che, así no podemos seguir. ¿Vos pensás que esa conversación pública que está habilitada, que yo creo que de alguna manera, no sé, no lo podría cuantificar, pero creo que la gente se ha empoderado también un poco por el uso de las redes sociales, esa forma de acceder directamente al personaje, poder arrobarlo en Twitter e insultarlo, exigirle, pedirlo, felicitarlo, no importa. Cree que el mensaje le está llegando, o que cuando se arman debates en una red social, que también llegan a los políticos. Uno sabe que los políticos dicen, a ver, tengo miedo de que diga esto y en Twitter me maten. Tengo miedo de decir esto, de equivocarme, o me equivoqué con ese tuit, lo borro. También la dirigencia política, la dirigencia empresaria, sindical, toda, en definitiva, tiene un cuidado especial con el manejo de las redes sociales porque tiene la sombra de la sociedad acá. No sé si son muchos o pocos. Jorge Lanata dice que Twitter son 4 tipos peleándose en un ascensor. A lo mejor tiene razón, pero también es cierto que es un público, por lo menos, el que marca agenda también, el que está ahí adentro. El celular con cámara que graba, accesible casi en precio, te diría, a todo el mundo, más redes sociales, produjo algo, me parece, pueda sonar pretencioso, pero estoy seguro que es un momento único de la humanidad de horizontalidad. Por supuesto que en el metro final el que tiene poder le gana al que no tiene poder, pero con un celular grabando un hecho en determinado momento, el hecho justo, en el momento justo, vos sos muy poderoso. Las redes sociales comunican al instante, horizontalizan, le dan voz, vos sabés, viste que la tele tiene el minuto a minuto, bueno, hay una especie de nuevo minuto a minuto en donde todas las personas te dejan saber lo que piensan y lo que sienten sobre un anuncio, por ejemplo. Esto es algo novedoso, pero para la vida pública. Digamos, antes vos no sabías qué pensaba la señora que estaba ahí en el balcón, detrás, que hacía la... Hoy vos sabés qué piensa y qué siente, qué emoción acompaña cada hecho. Esto nunca ocurrió en la historia, ahora lo tenemos naturalizado. Es decir, pero estamos como en una especie de domo de emociones y pensamientos a cielo abierto donde todo el mundo comunica y dice. En ese contexto, los políticos están muchos más interpelados, pero también estamos los periodistas, los deportistas. Compiten con nosotros, digamos, con el periodismo. Totalmente. Compiten. La sociedad con una red social compite con el periodismo. Compite y complementa. Compite y complementa. Lo que vos tenés es el entrenamiento, el ojo, el chequeo, pero también los tuiteros lo van teniendo. A mí se lee más Twitter que los portales. Trump casi le declara la guerra a Corea del Norte al Rocketman por Twitter. Yo ya no hablaría de una red social que es de uso limitado. La comunicación institucional a nivel global es por redes sociales. Macri se bajó en redes sociales. Cristina subió a Alberto en redes sociales. Es una potencia y una horizontalización jamás vistas. ¿Y cómo afectó ahora que ya es cierto que lo tenemos normalizado? En un momento sorprendió, en las redacciones sorprendía que una red social
tuvieron la primicia que no la tenía en tu medio, en la redacción, en la televisión, en la radio, pero sí estaban en las redes sociales. Como que los políticos, la dirigencia, encontró también una forma de comunicar directamente sin el intermediario, sin ese periodismo que interpretaba la noticia y la comunicaba con una interpretación o la bajaba de acuerdo a cómo la veía. Ahora es directa. ¿Cómo afectó eso a los medios? Los cambió completamente. ¿Los cambió? Los desafió. Es como los dinosaurios con el surgimiento de los pequeños mamíferos. Los dinosaurios enormes, poderosos, pero lentos, y los mamíferos rapidísimos, conviviendo. Bueno, hay un momento en donde los medios nos estamos ayornando, hay múltiples plataformas en donde vamos comunicando, y por supuesto que es un desafío enorme, no se sabe cómo termina esto. Pero, insisto, hoy un tuitero importante tiene capacidad de impacto y de influencia, tanto como un medio, digamos. Depende de cada cuenta. Por supuesto, según en qué momento. Estamos en pleno cambio de la comunicación. Ahora, si vos sos una eminencia, te voy a dar un ejemplo cualquiera, en veterinaria, también ves como alguien que no tiene mucha experiencia, pero que comunica bien y da tips para mascotas. Y de repente tiene 200.000 seguidores. Y está el veterinario que dice, yo estoy hace 25 años atendiendo animales domésticos y acá hay alguien que es famoso. Es decir, ojo con la endogamia de que solo a nosotros los periodistas o a los políticos los afecta. No solo, vos estamos hablando de veterinarios, médicos. Pero lo que vos quieras. Dan consejos, tips sobre el cuidado, dietas, y de alguna manera también generan recelos en la comunidad médica, ¿no? Digo, pero por supuesto. Baja línea no sé, de comportarse respecto a una enfermedad. Y a lo mejor sin revisar al paciente. Está el expertise y está la comunicación del expertise. Hay gente que es extraordinaria en su conocimiento, pero que no comunica del todo bien. Bueno, estamos en una era donde el que comunica bien gana. Porque el spam de atención es corto. Entonces, decime fácil, breve, y hay gente que por ahí te cuenta rápido y bien algo, y el tipo que sabe que no maneja redes necesita más tiempo. Y vos decís, ya está, no tengo tanto. No quería saber tanto. Más de la mitad de la población, si no tengo mal el cálculo, ya vivió en democracia. O sea, tiene menos de 40 y pico años. Entonces, nacieron o llegaron a un mundo distinto al que nosotros quizás vimos las dos partes, vimos los 80, el diario el que te llegaba a la puerta la información, y pasamos a internet, bueno, todo esto que estamos hablando de las redes, gente, jóvenes, adultos que nacieron con eso. Los medios tradicionales, recién hablábamos de que se tienen que ayornar y cambiar, ¿podrán sobrevivir a este cambio? O sea, siempre lo hablamos esto, lo digo, siempre decimos que hay una frase, a mí que no me gusta el tango, tengo más de 50, me dicen, el tango te espera. La televisión, por ejemplo, la radio, ¿te espera también? A mí me parece que compite, pasa lo mismo, compite en audiencia. El otro día me daban el dato de que, por ejemplo, en el prime time hay 12 puntos de audiencia que van a las plataformas. Es gente en su casa que en vez de mirarte a vos o a nosotros, a no sé quién, está mirando Netflix. Vos, se socializó todo, se distribuyó, ya no hay pocos focos con mucha audiencia. Lo que sí hay es que las redes sociales pueden trabajar a favor. Vos haces un programa y el highlight, o es el momento caliente, o el momento de la discusión, o donde se produce un editorial, o donde emerge una idea nueva, una situación, se corta, y si funciona bien, miles y miles de personas ven eso y no tienen que ver todo el programa. Es decir, me parece que hay dos cuestiones. Una es la tele como programas, como compañía, que hay gente que mira porque le gusta, se siente acompañado, tiene simpatía por tu personalidad o por la personalidad de la gente que está ahí. Es decir, ahí ya te diría, es más una cuestión social que agrega, por supuesto, el contenido informativo. Y hay otro consumo que son de ese espacio periodístico, van a cortar, si Dios quiere y te sale bien las cosas, 1 o 2 momentos que van a dar vuelta en redes.
Ahora, esa es la nueva realidad. la nueva realidad también trae aparejado que estas redes sociales también tienen su lado peligroso. Están los haters, los odiadores, un influencer con muchos seguidores te crea una fake news, un agravio, porque le cae mal un político, un periodista, alguien del ambiente artístico, lo escribe, lo publica, y después no era verdad, pero dio tantas vueltas que en el imaginario colectivo algo queda. Y esto es, la verdad que de alguna manera es peligroso también. Yo entiendo cuando mucha gente fue víctima de esas situaciones y dice, bueno, mirá, a mí me costó mi trabajo, después no pasó nada, pero a mí en las redes sociales dijeron que yo era, no sé, abusador de menores, que yo era ladrón, que yo fui estafador. Nada de eso sucedió y acá estoy, pero yo la pasé muy mal, tuve problemas con mi familia, tuve problemas en el trabajo. También está ese lado peligroso de las redes, ¿no? Absolutamente. Y hay un momento, digamos, de consumo de información en donde la gente quiere, lo que le estimula los neurotransmisores es la noticia con impacto. ¿Qué tiene impacto? Enterarse de algo disruptivo. ¿Qué no tiene impacto? Ir a chequear la noticia de si eso era verdadero o falso. ¿Qué te hace explotar los neurotransmisores como los pochoclos cuando se van haciendo? La noticia disruptiva, mira quién hizo qué barbaridad. Ese registro. ¿Cuál es el registro flat, plano? El del chequeo. No está divertido ir a chequear. Bueno, el trabajo serio es chequear. Poca gente lo quiere hacer y eso efectivamente produce mucho daño. Y te complemento, el trabajo serio es chequear, poca gente lo quiere hacer. El periodismo a veces lo hace, a veces no. O sea, hay tantos periodismo como cantidad de periodistas, esto hay que decirlo también. Pero en los últimos años, producto de la famosa grieta, si se quiere, que después podemos charlar un poquito, el periodismo también se convirtió en un fenómeno de sesgo. Es decir, la gente escucha al que le dice lo que quiere escuchar. Y nosotros, si queremos tener rating, un público cautivo que nos sigue, tenemos que ir por ese lado. Es muy difícil mantenerse, a ver, no sé si es imparcial o objetivo, pero la subjetividad nuestra está en cada opinión, en cada pregunta, pero por lo menos imparcial. Decir, bueno, digo esto, pero cuento esto. La mitad del programa es para esto, la mitad para esto. Pregunto esto, pero pregunto lo otro. Hoy el periodismo que está triunfando, al que le va bien, es aquel que le carga el sesgo, el que dice, esto es así y no se discute. ¿Vos te acordás cuando nosotros estudiamos periodismo, la neutralidad no era un valor, era el valor? Bueno, malas noticias. El valor no es ya más el valor. Hay un contexto que no es solo de Argentina, de grieta, pero Argentina tiene un factor agregado que lo empeora. Hay un elenco que conocemos todos hace 20 años. El kirchnerismo y el antikirchnerismo se conocen, y los actores de la obra de teatro, hace 20 años. Néstor Kirchner asumió en 2003. Y ya conocemos básicamente quiénes son y qué van a decir. Y del otro lado, más o menos, salvo algunas caras, por suerte, para oxigenar nuevas, más o menos sabemos lo que cada uno va a decir. Y mucho más vos sabés lo que van a hacer. A mí lo que me parece es que, además del contexto global de grieta, hay una fatiga y una falta de necesidad de escuchar algo nuevo, porque básicamente vos ya sabés, ya los viste en acción. Hubo otro momento, y esto uno lo vive en el programa, en donde la gente aguantaba un debate, o vos traías a alguien o a dos que iban a cruzar sus ideas, sí. Y la gente quería, como en una corrida de toros, ver si ganaba el toro o el torero, y se quedaba a ver la faena. Hoy mi impresión, sobre todo en los canales, digamos, con más audiencias, con más sesgo, la gente no quiere ver la corrida de toros. Ya conoce al toro y conoce al torero. Sobre si el toro es, entre comillas, el malo, faenalo ya. ¿Pero qué es faenarlo? No me lo traigas, no lo quiero ver, no lo quiero escuchar. Ya lo escuché y ya sé que lo que me dice es mentira. Fuera. No me lo sacaste, cambio de canal. Ya no hay tolerancia a la diversidad. En la cultura de la diversidad, en política,
no es bien recibida la diversidad. Ahora, nosotros trabajamos en medios y los medios también tienen una demanda de público. ¿Funcionamos a demanda? ¿Nos dejamos llevar por esa demanda también? Esa demanda de quiero esto, quiero que me cuentes esto. Si me vas a invitar a fulano, no te voy a ver. Tenemos que cuidar Con eso. matices. Pero tenemos que cuidar eso. Vos haces un equilibrio Sí. entre... Dani, ¿te acordás que los diarios tenían lo que se llama un contrato de lectura? Sí. El señor que iba a comprar Página 12 sabe qué espera de Página 12, el señor que compraba La Nación o Clarín sabe qué espera de la... Eso se llama contrato de lectura. Vos no podés transgredir el contrato de lectura porque la gente, la primera vez que se va a poner los anteojos, decir, mirá lo que dice hoy, la segunda vez no te compra más. Claro. Eso no es del kirchnerismo, ni del 2008, ni de la 120, eso existió siempre. Lo que me parece ahora que está a flor de piel, está exacerbado, por esto que te digo, porque son muchos años de fatiga y de fracaso. Pues si vos me decís, mira, está re divertida la grieta, fíjate Pero qué nos va bien bien, nos va. claro, pero nos va bien. Sigamos, porque Claro. va todo bien. Peleando no nos va bien. El tema es que la grieta tiene una dinámica, te diría, como una adicción. Es muy tóxica, pero muy difícil de dejar, para todos. Es muy adictiva y muy difícil de dejar. ¿Está pasando bien? Muy bien, voy a tomar incluso agua para que veas Bueno, que confío en que no está Hidrátate. envenenada. Aprovechamos Muy bien. entonces para hacer el único corte que tiene esta noche de ideas. Ya volvemos. Y seguimos en una noche con ideas charlando con Diego Seigman, ¿no? Pasamos por la psicología, pasamos por el trabajo, por el periodismo, por las redes sociales. Hablamos de la grieta política, sobre cómo repercute en el periodismo. Pero digo, en la gente, la grieta política, la pelea constante, el debate, lo irritable que es tener un adversario, ¿nos cambió la vida? Ahí sí vuelvo a preguntarte como psicólogo, ¿no? ¿Nos pone de mal humor? ¿Nos molesta? O, como vos recién decías que es algo tóxico, o a lo mejor nos hicimos... Adictivo. Es adictivo, y a lo mejor vivimos bien dentro de esa adicción. Viste que hay algo que en psicología se llama rumiación. ¿Qué quiere decir rumiación? Rumiación viene de los estómagos de la vaca, en donde el alimento da vueltas y vueltas, una digestión lenta, etc. En la psicología se usa rumiar la idea de alguien que gira en falso todo el tiempo pensando y pensando, y en donde está un poco detenido en el pensamiento, medio circular y paralizante, ideas obsesivas, y no puede avanzar. A mí me parece que efectivamente la grieta es una especie de rumiación social en donde estamos como masticando más o menos los mismos argumentos siempre, con variaciones, y en esta idea de encontrar la bala argumental que hiera o lastime a nuestro adversario. Si es muy... a mí me parece que una cosa es la grieta y otra cosa es la comunicación pedagógica de una versión de la historia que no venía siendo dada. Yo estoy a favor de contar la historia tal cual fue. Creo que efectivamente se han armado narraciones de lo que sucedió en la Argentina, que fueron moldeando y pavimentando. ¿Cuál fue la gran obra pública de estos últimos años? Pavimentar cabezas. Pavimentar cabezas con ideas distorsionadas, a mi humilde saber y entender, sobre miradas del desarrollo del país. Bueno, digamos, una cosa es deconstruir o depavimentar para proponer, sujeto a revisión, algunas ideas, sin mesianismo, sin certeza, y otra cosa es la actividad improductiva de la rumiación sobre la grieta. Yo separaría, es decir, ¿hay que hablar de política? Sí. ¿Hay que hablar de ideas nuevas o traer qué antiguo, digamos, repensar un poco seriamente? Absolutamente sí. Ahora, este ejercicio medio reiterativo
y rumiativo de la grieta, me parece que ya nos dio muestras de agotamiento. Pero insisto, como tiene aspectos tóxicos y adictivos, cuesta salir. Diego, porque además, si salimos, ¿de qué hablamos? Claro. Es como si la vida fuera un ascensor. En el ascensor vos sabés que vas a hablar del tiempo. ¿Y de qué vas a hablar en ese gran ascensor que es una reunión social? Pero, o sea, en un momento en la reunión, mientras traen el asado entre el chorizo y el vacío, alguien va a hacer un... Tenemos que aprender a hablar de política sin buscar la agresión o el desgaste del otro, sin agrietarnos. Perdimos esa costumbre. Lo que pasa es que también pasaron cosas muy terribles. Digamos, es muy difícil escuchar a otro que defiende a tal o cual, cuando en la Argentina pasaron cosas tan terribles en los últimos años, digamos. No quiero, digamos, por la naturaleza de este espacio, no quiero dar ejemplos y demás. Pero yo entiendo que no es, abracémonos, dale, si en el fondo... No, claro. Eso me parece que... No es gratis. No, sí me parece que hay que intentar tener algún puente de temas o qué otra cosa te une a... No sé, yo tengo grupos de amigos con los que directamente de política no se puede hablar y hablamos de otras cosas y tratamos de resguardar ese espacio. Porque hay un momento en la vida también en donde vos no podés ir al supermercado a comprar amigos, Dani. ¿Vos viste eso? Claro. Hay un momento en donde hacer un amigo de verdad se siguen haciendo, pero cuesta más. Entonces, digamos, yo no le regalaría a la política o a una parte de un amigo mío, que es su mirada política, una amistad. En lo posible, y si hay dos personas inteligentes, podrían tener la suficiente sabiduría para omitir aquello que al otro va a incomodar. Bueno, vos sabés que no sé si tan aguda como es acá la discusión política es sobre lo que nosotros decimos la grieta, esta división, lo que vos pensás está mal, tengo razón yo, también se dan en gran parte del mundo. Pero hay otro fenómeno que no tiene mucho más tiempo que nuestra grieta, que también se ha puesto muy de moda y muy de punta en los últimos años, sobre todo también de la mano del mundo artístico, que es la cultura de la cancelación. Me parece que llegó para quedarse, por lo menos en esta etapa que nos toca vivir. Y yo encuentro que en algún aspecto la cultura de la cancelación, hay ejemplos, termina siendo injusta, termina siendo muy dura con aquellos que son cancelados. Porque uno habla de determinado artista, de determinado cantante que está acusado de algún delito, de algún abuso, entonces lo cancelás como artista. Pero también cuando vos trasladas esos ejemplos a nuestra vida, y me ha tocado a mí vivirlo como periodista, chicos de un colegio que acusan a chicas de un colegio, a un compañero de algo obsceno y lo cancelan. No lo invitan al cumpleaños de 15, no lo invitan al viaje de egresado, lo cancelan. Es muy traumático para un adolescente que todo el conjunto no te dé la posibilidad de revertir si cometiste un error. ¿Cómo ves esto de la cultura de la cancelación? En distintas si hay formas, pruebas, digamos, miremos la pelota, no miremos la tribuna, el árbitro. La pelota es si hay pruebas contundentes o no. Si hay pruebas contundentes, no hay nada que opinar. Es culpable y pagará. El tema es cuando la cancelación es un ejercicio de sadismo. Hay mucha acción cancelatoria de colectivos, de grupos, sobre personas que están presumidas de o acusadas de, pero todavía no tienen pruebas contundentes. Y ya son cancelados. Y son preventivamente cancelados. Pero en la preventiva cancelación se ejerce un sadismo que es el -1, casi te diría, de ese acto del que se acusa a la otra parte. Es decir, se acusa de haber llevado adelante un acto de agresión, un acto, si vos querés, de no convalidación del otro, digamos, de no acuerdo del otro. Entonces, ahí hay una condena supuesta. Bueno, de este lado también se ejerce una suerte de goce del poder, de
algunas personas que levantan el dedo y dicen, tronará el escarmiento sobre fulano o sobre fulana, y lo cancelan. Y ahí ojo con la cancelación, porque para el que está bien forjado en su estructura de personalidad, bueno, va a ser un muy mal momento y va a emerger de eso y va a salir. Golpeado o golpeada, pero va a salir. Ojo con la cancelación a pibes que están en pleno desarrollo de su personalidad, porque los puede lesionar, pero en órganos vitales, les diría. Es terriblemente dañino y perjudicial para un adolescente recibir, si es que realmente no fue, una cancelación colectiva de las chicas del colegio, de los chicos del colegio. Mirá, Dani, hemos escuchado que les han hecho muros de mochilas como penitencia para encerrar a pibes que supuestamente le dijeron o hicieron tal cosa a una chica en una fiesta de tal colegio. Entonces hay un ejercicio de sadismo, de que tal no puede salir al recreo, casi como se pintaba la puerta de los judíos, se lo encierra en una especie de cubil hecho de mochila. También, que pero haber cometido un error y puede aprender. Yo no pido, digamos, quién es uno primero, pero yo no, digamos, investiguen el caso y si fue realmente que caiga el peso de las sanciones. Lo que digo es, ojo con la justicia por mano propia. Y ojo que la cancelación también es una forma de justicia por mano propia, que puede ser apresurada. Pero hay una forma de hacer justicia por mano propia que no significa agredir, detenerlo, apartarlo, porque es un par tuyo. ¿A vos te gusta mucho el jazz? Sí. Vamos a suponer tu mejor músico de jazz, el que más te guste, no te voy a poner a elegir ahora, sabes que viene a Buenos Aires a tocar y te enterás semanas previas que tiene está acusado de un hecho de violencia de género, de abuso, un hecho grave. No, yo no, ahí no tengo dudas. No vas a verlo. No, no. Si tiene un abuso confirmado, no, ahí no tengo duda. O sea, no, porque hay gente que te dice, bueno, separa el hecho artístico de la persona. La persona Dani, tiene que ser castigada, pero como artista, pasó con Michael Jackson, fue un gran debate, si se cancelaba o no Michael Jackson. Pero hay radios que dejaron de pasarlo. Michael Jackson hizo estragos. Sí. Yo te estoy hablando de un fenómeno más a la mano, que es cómo en determinados colegios y espacios, adolescentes se cancelan entre sí pasa mucho, y se arruinan la vida entre sí en una atmósfera de vigilancia mutua, en donde para pedir un beso hay que pedirlo, hay que llamar a un escribano y decir, ¿estás de acuerdo en que nos vamos a besar? Pero esto que parece un chiste, una exageración para esta conversación, pasó realmente en algunos colegios que están sobregirados. Como yo vengo de aquel colegio, estoy hablando de Nacional Buenos Aires, no sé si esto pasa ahora, me siento con total autoridad para decir, sí, es una barbaridad el sobregiro que tienen y yo no sé si se dan cuenta el daño que pueden hacer. Por vez enésima, si hay alguien que efectivamente abusó y demás, ninguna duda, tiene que ser sancionado, corrido, sacado del colegio, pero esta idea de me besó y merece ser escrachado, ese pibe, vamos, no lo levantás más después en tu sillón de terapia, ¿eh? Ojo. Te preguntaba, porque no quedó bien clara la respuesta, ¿también cancelás al artista? Digamos, yo te hablo la pregunta ya vos me haces desde otro lugar, público. Sí. Vos, Diego Segman, público. Si este músico me parte la cabeza, lo voy a ver. Pero Diego, mirá que acaba de tener un hecho de violencia de género gravísimo en su ciudad, en Nueva York. Y vos, si tengo en la entrada, ¿lo voy a ver o no lo voy a ver? ¿Lo castigo vamos a meter los dedos en el enchufe. Sí. El general no tuvo un amante de 14 años. ¿Qué hacemos? Sí. ¿Lo cancelamos? Por eso mismo. Bueno, me queda grande la respuesta. Voy a decir algo que los periodistas no hacemos. No sé. No sé. ¿No escuchás más Michael Jackson? No, nunca lo escuché, nunca me gustó, pero en muchas radios dejaron de pasarlo en su momento. Sí, creo que ahora volvieron a ponerlo. Ahora volvieron a ponerlo. Por supuesto, es absolutamente doloroso y, digamos, si vos me preguntás, yo ya no escucho ingenuamente si suena Michael Jackson en el auto, me cruzo con Michael Jackson sonando en un lugar,
Bueno, quedó contaminado, por supuesto. ¿Qué hago? ¿Lo apago? Ya ahí entra en un terreno que no te puedo decir. Diego, pero también me pareció que hiciste hincapié en la cancelación en el mundo adolescente por los efectos que puede tener en la persona. Y te veo preocupado por ese tema y te pregunto, ¿no hay responsabilidad también del mundo adulto que deja que los chicos, digo, en educación, vos sabés que algo sé del tema, hay ausencia de autoridad al mundo adulto? Y eso ha generado muchos problemas. Algo que el adulto antes ordenaba al colectivo, al adolescente en grupo, hoy no está esa autoridad. Y a lo mejor falta, ¿no? Hoy no está la autoridad en general, Dani. O sea, en Argentina en particular, las leyes son sugerencias. De lo chiquito a lo grande. Un cartel de 80 máximo, hasta ahora llegaron los radares, se acabaron, digamos, los vivos, pero era una sugerencia. En realidad, bueno, 80 voy a 90, no estoy hablando de mí. Las leyes de tránsito eran sugerencias y las leyes eran sugerencias. A mí me parece que hay una horizontalidad también que se da en el tipo que le dice al policía, ¿y vos quién sos para decirme a mí que yo no puedo estar acá? Hay toda una ruptura, un cambio de época con respecto al rol de la autoridad. En el aula, y esto lo sabés mejor que yo, antes hay de los tres elementos, alumno, maestro, padre. Si el pibe se mandaba una cagada, vos tenías a maestro aliado a padre para hacerle una bajada al alumno para que no se vuelva a reiterar. Hoy, de esa tríada, pasa lo mismo y tenés al padre aliado al hijo, llevándose por delante al maestro o a la maestra diciendo, ¿cómo vas a sancionar a mi pibe? Porque el primero que perdió la autoridad frente a ese chico es el padre, no el maestro. Absolutamente. Bueno, eso te lo va a contar y lo sabe Mariano Narodowski, que estudió bien, padres que no quieren ser padres. Y acá es lo lindo. ¿Y por qué no quieren ser padres? ¿Por qué no quieren ejercer la autoridad? Porque no quieren decir no. No quieren pagar el costo de decir que no. O no será, ahí vuelvo al Diego Seckman, psicólogo, ¿no será que no quieren envejecer y ser padre también y tener un hijo adolescente? Bueno, hace una cosa. Que te deja tu vida de diversión, la tenés ahí tan cerca. Bueno, yo tomo distancia de esto, jugá yo la no quiero play, sentirme tan grande. Jugá la play con tu pibe, ponete las zapatillas, cómprense juntos zapatillas, todo bien con eso, pero en un momento no es no. Me parece que acá hay otra cosa y es, los padres no quieren, por diversas razones, pagar el costo de bancar el no. Claro. El no no se dice y después hay que bancarlo. Bueno. Diego, decime, para ir cerrando esta linda charla que tuvimos, un escritor que te gustó, que te dio vuelta a la cabeza, algo que te dijo, bueno, este está un poquito más arriba de los demás. Si hay uno. No te voy a decir mi escritor de cabecera. Hace poco leí un libro de Amos Oz, que es un historiador israelí, murió hace unos años. Sí. Y fue él uno de los primeros que conceptualizó él estudió mucho el fenómeno de Israel. Él era un progre israelí y estudió mucho la ocupación de los territorios de Israel y la tensión que eso producía y caracterizó bien esta idea de que en los tiempos actuales, y es trasladable a lo que pasa en Argentina, a tantos lugares, la gente quiere economía de recursos. En este sentido, es decir, decime quién es el bueno, decime quién es el malo y decime, eliminando a qué malo seremos felices. Me parece que él conceptualizó muy bien este clima de época que también nos atraviesa tantos miles de kilómetros lejos. Te digo lo primero que se me ocurrió. ¿Y en la psicología? Bueno, mira, yo fui muy formado en psicoanálisis todos mis primeros años, supervisé con me analicé con Fernando Ulloa, que fue un psicoanalista muy importante, y después me saqué dije basta, no quiero hacer más psicoanálisis. Cuando empecé a trabajar, empecé a frustrar con algunas intervenciones desde el psicoanálisis, que respeto mucho, y grandes psicoanalistas que respeto mucho, pero reformé integralmente mi perfil psicológico, hice sistémica y cognitiva. Y ahí hay una serie de autores muy interesantes
de los cuales aprendí mucho, y te diría que de quienes también aprendí a entrevistar, en definitiva, para el periodismo. Digamos, mis mejores profesores de periodismo fueron mis supervisores de psicología, que me dijeron, ahí te faltó repreguntar, no entendiste qué está pasando con ese paciente. Con esa respuesta sintetizaste todo lo que busqué en esta charla con vos. Y te tengo que decir algo que cuando yo voy a terapia es el momento que no me gusta que llegue, cuando te dicen, ¿lo dejamos acá? Dejamos acá. Gracias, Diego. Gracias. Lo pasamos muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Me sentí muy cómodo y muy honrado con la invitación. Gracias, Dani, querido. Bueno, una noche con ideas. Pasó una más aquí en el canal de la ciudad. Nos esperamos vernos, reencontrarnos la próxima. Chao.